plural. Todas las voces, todas las ideas. Ya estamos en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Lo recibe con el gusto de siempre su amigo Pablo Yáñez este día sábado, y el día de hoy vamos a tener un programa donde hablaremos sobre el 200 aniversario del cumpleaños de Carlos Marx, el autor que comentamos hace unos 2 meses. Vamos a hacer la segunda parte de la mesa, como les habíamos prometido, en este contexto del 200 años de su aniversario. Recuerden que este programa pueden verlo a través del canal 87 de Easy y escucharlo en la estación de radio 1030 AM. En Facebook Live ya lo retransmitimos los miércoles por la tarde, así que lo haremos también nuevamente este miércoles. Y pues pasamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos, como por primera vez en este programa, ya se dignó aceptar nuestra invitación, mi amigo Axel Márquez, economista. Bienvenido, Axel, al programa. Hola, ¿qué tal? También ha venido Alain Ibarra, compañero de Ciencias Políticas de la OEC. Bienvenido, Alain. Bueno, soy internacionalista. Internacionalista de la... Buenas tardes. Y los dos compañeros que estuvieron con nosotros en la mesa pasada, compañero Conrado Pardo, filósofo de la OEC. Bienvenido, Conrado, al programa. Pues muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Y a nuestro amigo Diego Saavedra, historiador también de la OABC, quien ya ha venido en otras ocasiones al programa. Bienvenido. Gracias Pablo. Pues bueno, como les comentamos al inicio, el día de hoy vamos a discutir sobre este autor alemán, Carlos Marx. Él nació un 5 de mayo de hace 200 años en Alemania, en la ciudad de Treveris, y a pesar de que el tiempo ha pasado, ya son 12 centurias desde su nacimiento, pues hay una discusión todavía sobre su pensamiento, sobre la actualidad del mismo, sobre la utilidad de las ideas que practicó. Pero platicando antes del corte, también se nos ha olvidado el Marx revolucionario, el Carlos Marx periodista, el Marx pues que no solamente era teórico, sino que también buscaba el cambio político y era congruente con las ideas que divulgaba, y por lo tanto sigue siendo una buena oportunidad de discutir de Marx en este contexto de su 200 aniversario. Pues comenzando con la discusión, quisiera preguntarles, iniciando contigo, Diego, ¿qué pudiera decir Carlos Marx el día de hoy sobre el mundo que nos rodea? Bueno, hola a todos de nuevo. Para mí es estar acá de nuevo. Y bueno, ¿qué diría Marx o cómo vería Marx este mundo ya globalizado, en el cual se supone rebasadas sus teorías, ¿no? Digamos, hay una tendencia a partir de hace 28, 29 años de echar por tierra todo lo que dijo Marx y descalificarlo por la caída de este bloque socialista, ¿no? Y como si ese hubiera sido el único experimento socialista de la humanidad, o la única forma en la que se podría aplicar las teorías de Marx. Pero como decías tú, yo me entraría más en un Marx activista, un Marx periodista, y yo considero que actualmente, si tuviéramos un nuevo Carlos Marx, por así decirlo, o si Marx hubiera nacido en este momento, yo lo vería súper metido en las luchas obreras mundiales, lo viera justamente polemizando en los periódicos y en los programas donde le dieran apertura, porque hay que recordar justamente que su pensamiento también, por su radicalidad, pues era censurado en muchas partes y perseguido, ¿no? Recordemos que Marx estuvo yendo de París a Bruselas y luego a Londres en esta, digamos, huida por sus ideas radicales, ¿no? Entonces pienso que Marx vería este mundo como cierta concreción en sus pronósticos, ¿sí? Se ha, digamos, expandido el capitalismo por todo el mundo, que Marx más o menos veía esta expansión como el síntoma de su época, por así decirlo. Y yo me quedo con eso, con que Marx estaría muy metido ahorita en los debates actuales, ¿no? Inclusive dejando callados a bastantes personajes de la opinocracia contemporánea. Uno de ellos, yo creo que se reiría bastante de lo que dice Gloria Álvarez de él, ¿no? Que parece que leyó un wikipediazo y ya con eso quiere opinar sobre todo un corpus teórico, ¿no? Gracias, Diego. Axel Márquez, ¿qué diría Marx sobre la economía del mundo de hoy? Bueno, abonando a lo que dijo Diego, la única forma de entender que Marx volviera a existir es que estaría reviviendo. Yo creo que si estuviera el día de hoy no podríamos estar hablando de las cosas que él aportó, por simple obviedad.
Y yo creo que además de estar en el periodismo y en la teoría, estaría apoyando movimientos a lo largo del mundo, tal vez apoyando ciertos candidatos o ciertos movimientos y combatiendo el status quo como siempre lo hizo, creo yo. Gracias, Axel. Conrado. Pues bueno, creo que yo me atrevo a generar una hipótesis, digamos que doble, ¿no? Creo que su reacción sería o estaría dirigida en dos sentidos. Por una parte, creo que le entusiasmaría bastante atestiguar la cantidad de adelantos en materia tecnológica y científica, ¿no? Y ver, digamos que todas las transformaciones y mutaciones que se han producido a partir de esos mismos adelantos, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo las dinámicas de enajenación se han intensificado a partir de la producción de ciertos, digamos que dispositivos tecnológicos, de la configuración de nuevas redes, no únicamente sociales, ¿no? Sino también, por ejemplo, la invención de Internet, ¿no? Y demás. Creo que esa sería una parte. La otra creo que correspondería más bien a una perspectiva hasta cierto punto fatalista y negativa de la situación política real, ¿no? Creo que si en el primer caso le entusiasmaría ver este estado de cosas, en el segundo le aterraría ver la falta de organización política concreta, la falta de intervenciones concretas pues en el campo de la política, y pues no sé, me parece que por esa parte estaría un poco decepcionado, ¿no? Esa es mi conjetura personal, igual y mis compañeros pueden no estar de acuerdo, pero de nuevo yo no sé, me parece que sería más una lectura, una interpretación un tanto pesimista de la situación. Sin embargo, el hecho de que sea pesimista no cancela para nada la posibilidad de intervenir. Por el contrario, creo que el estar consciente o el tomar conciencia precisamente de esa situación como catastrófica y demás, incitaría precisamente a la formulación de hipótesis y de intervenciones no meramente teóricas, sino como sostienen los compañeros también de carácter social y político concreto, ¿no? O sea, creo que sería una posible respuesta, y como les digo, pues sería, digamos que de naturaleza doble o dual. Eso sería mi Gracias, Conrado. Alan, ¿tú cómo verías lo que haría Marx en esta época? Bueno, pues aparte pues tendría como un shock, ¿no? Al ver lo que ha evolucionado el mundo en cuanto a los cambios tecnológicos, científicos, como mencionaron mis compañeros. Pero creo que también quedaría sorprendido porque en cierto modo la actualidad sigue replicando lo que él estaba experimentando en los inicios del capitalismo industrial, ¿no? De mediados del siglo XIX. Podría ver que pues hoy en día seguimos viviendo bajo una dictadura de la burguesía, ¿no? Nos ha logrado una revolución, ¿no? que logre terminar con este dominio de la clase capitalista. Ha habido intentos, estuvo el intento de la Unión Soviética, el bloque soviético, algunos intentos en Asia, en África, incluso aquí en América, pero pues se han visto rebasados, ¿no? Algunos estos intentos colapsaron, pero yo creo que también tendría esperanzas, ¿no? Que sí, a pesar de que hubo estos intentos, sigue habiendo los movimientos de izquierda, socialistas, que buscan un cambio, quizá no en pro de establecer un régimen comunista, sino en el campo de la socialdemocracia, democracia directa, más participación. Entonces yo creo que tendría esperanzas, ¿no? De que pueda haber un cambio hoy en día todavía. Gracias, Alan. Quisiera preguntarte, Axel, Marx fue, pese a lo que muchos, algunos pensarían, él reivindicó mucho al capitalismo, él elogió al capitalismo, de su papel transformador en la sociedad, de cómo se había acumulado riqueza como nunca antes en la historia, y ese proceso no se ha interrumpido. Sin embargo, él también decía que el mismo capitalismo, este sistema económico, iba a generar al sepulturero del mismo, al proletariado.
200 años después del aniversario de Marx, te pregunto, Axel, ¿pudiéramos ubicar todavía un sepulturero del capitalismo? El capitalismo está más débil que en la época de Marx, porque todavía al fallecimiento de este autor, los defensores de sus ideas, algo parecido a los primeros cristianos cuando falleció Jesucristo, ellos creían que ya venía el apocalipsis en cualquier momento, que era cuestión de tiempo, que la segunda venida de Cristo incluso les iba a tocar. Los seguidores de Marx de la época, o los que coincidían con su idea, consideraban que el desarrollo del capitalismo iba a ser tal y que incluso ellos iban a poder ver la caída de este sistema. Sin embargo, este sobrevive, se ha modificado, se ha adaptado al desarrollo tecnológico, y la categoría, la función que le dio Marx a la clase trabajadora, a los obreros, al proletariado, como el actor, el sujeto que iba a ser el sepulturero de este sistema para pasar a un nuevo sistema económico, pues en unos países pasó, en otros países no, y donde pasó hubo regresión histórica. Entonces quisiera preguntarte, Axel, ¿el capitalismo desde los puntos de vista de Marx es más fuerte ahora que hace 200 años, o el paradigma capitalista está en crisis? Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque es importante precisar que Marx viene de una escuela clásica de estudios de economía. Él recibió mucho de su teoría, se la debe a David Ricardo, por ejemplo. Sin embargo, él los consideraba unos economistas burgueses, digamos, porque en primer término Marx considera que la economía no debe divorciarse, ahora que está muy de moda este tema de la voluntad política, pues no debe divorciarse de la vocación de un político para querer transformar las cosas, y además tiene una visión histórica, ¿no? Y él hablaba de que, como mencionas tú, que tiene un final, y que este mismo sistema se va a derrotar al mismo desde dentro. Entonces yo considero que a pesar de que fueron 200 años de distancia, pues, obviamente es distinto el mundo, pero muchas de las cosas que él promulgó siguen muy presentes, o sea, han acentuado aún más, y lo podemos ver en distintos movimientos sociales que vienen desde Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento Me Too, o el movimiento de la reivindicación de la gente negra. Todos estos comparten una característica esencial, que es el combatir una estructura, y que para poder transformar hay que cambiar a la sociedad totalmente, ¿no? Se está entendiendo que las cosas no están colgadas en el aire, sino que existe una estructura, y que esa estructura, pues, sí tiene unas relaciones de capital que supongo, no sé en qué estado se encuentren totalmente, pero por lo menos en la opinión generalizada sí van transformándose poco a poco. Gracias, Axel. Diego, ¿el capitalismo es más fuerte ahora que en la época de Marx? Yo pienso que el capitalismo está más extendido, y si tiene más fuerza es en las personas que creen más que es un sistema natural. Es decir, se ha llegado a un punto en el que las personas, el común de la gente, cree que el capitalismo es la alternativa natural económica del ser humano. Es decir, que es algo que viene con el humano, y que el humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Y se ha, digamos, normalizado estas creencias cientificistas de que justamente es algo natural. Y esto también ha afectado un poco al desarrollo teórico, o digamos, a la perspectiva marxista de la cuestión teórica, porque siento yo que en el siglo de Marx todo teórico y todo activista trabajaba su teoría con la certeza de que este sistema iba a caer y que se podía hacer caer. Ahora siento yo que y también pienso esto, que los teóricos trabajan con la idea de que el capitalismo no puede terminar, y que solamente podemos crear movimientos paliativos, ¿no? Que vayan restándole fuerza al capitalismo, y es, digamos, donde siento yo que está la diferencia entre el 19 y el 21, ¿no? Sí. A su vez también siento que es un poco, o pienso que es un poco más fuerte actualmente el capitalismo, por todos los medios que tiene a su disposición, y esta red global de intereses. También, si me preguntas sobre un sepultero actual, es decir, Marx pensaba que el capitalismo creaba a su clase destructora, que es el proletariado. Yo pienso que el mismo desarrollo de esas fuerzas productivas que tienden hacia procesos de automatización o mecanización de las mano de obra, va a ser el sepultero mismo del capitalismo. ¿Por qué? Porque en algún momento, si eliminas el trabajo de manufactura, queda únicamente la cuestión cognitiva, ¿no? Entonces ahí va a haber un choque bastante interesante entre la gente que ya no va a vender su fuerza física, pero va a vender su fuerza intelectual. Entonces ahí va a haber un choque interesante, yo creo, en los próximos 15, 20 años, ¿no? Gracias, Diego. ¿Conrado? Bueno, yo diría que
Sí, el capitalismo en efecto está en crisis, pero que la crisis, contrario de lo que podría creerse, no le provoca, no le resta no le resta para nada su potencia. Por el contrario, creo que el componente fundamental, la crisis es uno de los componentes, o el componente fundamental que hace posible que el capitalismo funcione de la forma como lo hace, es decir, que pueda adaptarse ante cualquier tipo de situación, ante cualquier tipo de crítica, ante cualquier tipo de respuesta por parte de cualquier tipo de colectivo, independientemente de cuál sea su filiación. Creo que esa es una de las virtudes del capital, que creo que hasta hace poco comenzó a tomarse en serio, ¿no? Como un tema digno de investigación, no únicamente desde la filosofía, por supuesto, también desde la economía. Solamente que creo que, y de nuevo, aquí me estoy posicionando desde mi trinchera particular, que es la filosofía. Claro. Pero, por ejemplo, uno de los principales teóricos marxistas contemporáneos, más bien comunistas contemporáneos, Alain Badiou, él sostiene que es precisamente esta como condición del capital que admite en su interior la crisis precisamente como el motor que revoluciona, que hace posible esas reconfiguraciones permanentes, esos desplazamientos sobre un plano movedizo, que jamás se detiene, que no es una visión estable como quizá la que se tenía en el siglo XIX. Eso es precisamente lo que muchos analistas políticos, incluso de tendencias marxistas, han, digamos, en lo que han errado, ¿no? Porque no han sido capaces de seguir como esa tendencia, no solamente de identificarla, sino de seguirla, de describirla y de tratar de interpretarla, ¿no? Por otra parte, me gustaría retomar el punto o la observación que planteó hace un momento Diego respecto al intelecto genérico o hacia las capacidades cognitivas que se han convertido en, digamos que en el nuevo nicho a partir del cual extrae plusvalor la economía capitalista. Definitivamente, con el proceso de automatización al que estamos asistiendo, cada vez más, digamos que el ejército de reserva de los desempleados se encuentra en aumento constante, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a una etapa en la que las personas ya no son, digamos que admitidas para poder prestarse pues a la explotación capitalista en el sentido de vender o de rentar su fuerza de trabajo, sino que únicamente lo que tienen pues para comerciar o para formar parte de estas transacciones es meramente su capacidad intelectual, cognitiva, en este caso la de poder brindar mantenimiento a la maquinaria con la que se efectúan los procesos de producción, ¿no? Y en ese sentido, para retomar un poquito lo anterior, pues para nada el capitalismo no se ha debilitado en lo más mínimo. Por el contrario, creo que está en su etapa más fuerte, ¿no? A pesar de lo que muchos teóricos, muchos analistas políticos sostienen, que dicen, ya se aproxima por fin el declive, el apocalipsis. Me gustó mucho el paralelismo que estableciste entre los apóstoles cristianos y los teóricos marxistas, ¿no? De hecho, el propio Marx, yo creo que no estaría de acuerdo con el término marxismo, ¿no? Con ningún tipo de ismo, para empezar, ¿no? Porque él, primero que nada, sostenía que no hay nada tallado en piedra, no hay nada escrito en piedra, ¿no? Él mismo estaba consciente de que su teoría contenía, digamos, que elementos que eran susceptibles de ser reformulados, puesto que estaba consciente de que la propia situación política, económica, material, en pocas palabras, podía cambiar, y que de hecho iba a cambiar, porque eso forma parte de las propias leyes de la necesidad histórica. Entonces, yo creo que para nada estamos, si acaso, entrando a la etapa de mayor intensificación pues de los procesos de pauperización que trae consigo el capital. O sea, esto es básicamente el inicio. Gracias, Conrado. Vamos a regresar con la opinión de Alain Ibarra, internacionalista, para que nos diga si cree que el capitalismo es más fuerte o más débil que en la época de Marx. Se abrió el debate con eso, pero eso lo haremos después de la pausa. Volvemos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo a Plural. Mi nombre es Alejandra Rochín. Hoy estamos discutiendo a 200 años del aniversario de Marx, el natalicio. La pregunta de antes del comercial era si el capitalismo se encuentra más fuerte ahora
que hace 200 años o no? Continuamos con la opinión de Alain Ibarra, internacionalista. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hoy, en comparación con 200 años, el capitalismo sí es más poderoso, tiene más poder porque pues, tiene un alcance global, como lo han mencionado mis compañeros. Creo que si en algún momento estuvo muy débil y que pudo haber sido cambiado, sustituido por algún otro sistema económico, fue hace 100 años, ¿no? Cuando en el periodo de la Gran Depresión, cuando hubo una crisis global, que llegaron al poder los primeros gobiernos de izquierda en varios países, como en Europa, en el caso del Reino Unido. Creo que en ese momento fue cuando el capitalismo estuvo lo suficientemente débil como para ser sustituido por otro sistema. Pero bueno, como mencionaba mi compañero Conrado, hay una teoría de que el capitalismo funciona, vive de las crisis, ¿no? Entonces, cuando sucede una crisis, lo que sucede es que el capitalismo se renueva, ¿no? Está esta frase de Schumpeter que dice que las crisis en el capitalismo son crisis creativas crisis creativas, ¿no? Destruyen para volver a generar, regenerar el sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después de la Gran Depresión? Pues se aprobaron reformas, vino el reformismo, el New Deal en Estados Unidos, en Europa después de la crisis, la guerra, se creó el sistema de bienestar, ¿no? Y esto le ha dado más vida al sistema capitalista, ¿no? Porque a pesar de que se crearon sistemas sociales, ¿no? Para ayudar al pueblo con el estado de bienestar, servicios de salud, de educación, etcétera, seguían siendo economías capitalistas, ¿no? Entonces, hoy en día el capitalismo creo que sí es más fuerte, pero también está en crisis, ¿no? Entonces, queda ver si se van a aprobar reformas. Vamos a seguir reformándolo para que siga sobreviviendo. Vamos a aplicar los cambios necesarios, ¿no? Para que pasemos a una transición a otro sistema, ¿no? Gracias, Alain. Quisiera preguntarle en este orden de ideas. Marx señalaba que el poder político era meramente el poder organizado de una clase social para oprimir a otra. Bueno, en el contexto en el que lo dijo, se señalaba exactamente que era el poder político de la clase social, de la burguesía, los dueños de los medios de producción, en contra del proletariado, los trabajadores. Es decir, la Constitución, el Estado, las leyes eran únicamente herramientas con las cuales la burguesía tenía el poder político sobre los trabajadores. Pero el poder político se expresa a través del poder sobre el Estado. En el siglo XXI estamos asistiendo, desde finales de los 80 a la fecha, a un desmantelamiento de los estados nacionales y a quitarles fuerza a los estados nacionales. La opresión y el dominio sobre los trabajadores ya no solo se ejerce desde el Estado, sino desde los organismos internacionales, los mercados, las empresas transnacionales. Ya no son empresas de un país, ya son pues conglomerados en todo el mundo. Por lo tanto, en esta época en la cual el Estado Nacional se está vaciando, se está debilitando en favor de poderes no electos como los mercados, quisiera preguntarles, ¿consideran que en esta etapa de la lucha contra el capitalismo, Marx estaría proponiendo el fortalecimiento del actual Estado, aunque fuese capitalista, en contra de los poderes de la globalización, pero no la globalización de las personas, sino del capital? Porque siempre dicen, no, que tú criticas a la globalización porque estás en contra de la globalización, en contra de la multiculturalidad. No. Es un tipo de globalización, hay distintos tipos de globalización. Por eso quisiera preguntarles, iniciando contigo, Alejandra. Bueno, primero que nada, pues yo pondría un ejemplo muy fácil, ¿no? El derecho laboral en México históricamente ha sido reivindicativo hacia las clases más oprimidas, ¿no? Y precisamente con el trabajador y el patrón, poniendo siempre una balanza, la nación sobre los trabajadores, acerca de los patrones y entendiendo este concepto, ¿no? De explotación básico. Creo que sobre lo mismo no hay más el Estado tiene que hacerse de ciertas tareas que son básicas para el fortalecimiento de tanto la democracia
y tanto el fortalecimiento de este equilibrio entre estas dos fuerzas, y creo que la inclusión en un Estado nacionalista y un Estado nacionalista incluyente, donde se dé más poder a las personas que, como lo mencionaba uno antes de los del corte, esta acumulación que las personas tenían o que refuerzan estas mismas estructuras, por ejemplo, del patriarcado, de la gente blanca. Yo creo que sí es muy importante recuperar el nacionalismo, recuperar el Estado, la fuerza para poder hacer esto más justo y para poder llegar hacia la justicia social. Yo creo que sí lo apoyaría. Okay. Diego, empezamos contigo. Bueno, primero quisiera volver un poco sobre esta idea de la crisis creativa, sí, para contraponerlo la idea de Schumpeter con una idea de Harvey, que Harvey dice que la crisis nunca se soluciona, únicamente se muda de territorio, ¿no? Entonces yo creo que en lugar de ser una crisis creativa es una crisis que muda la crisis a otro lugar. Y esto justamente me lleva a la pregunta sobre si Marx quisiera reforzar la idea de un Estado-nación o cuál sería el camino a seguir desde el marxismo. Yo pienso que aquí tenemos un enfrentamiento entre el globalismo burgués, ¿no? Que es esta idea de globalizar los mercados, de globalizar las digamos, leyes laborales, y contraponerlo justamente con la Internacional de Trabajadores, que sería el organismo contrapeso, ¿no? Más que fortificar estados nacionales a través del capitalismo burgués o de este populismo clásico, que es el populismo clásico, el burgués nacionalista que apoya a su empresa y todo este rollo. Pienso que más deberíamos crear organismos internacionales de contrapeso ante cosas como la OMC o este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí yo pienso que sería la clave del trabajo socialista o marxista para el nuevo terreno de la globalización. Hasta yo me quedaría con esta idea de la cuestión internacional de los trabajadores, ¿no? Proletarios del mundo unidos. Exactamente. Básicamente. Conrado. Bueno, hace poquito estaba leyendo un artículo, la verdad les debo la referencia, de momento no la recuerdo, no estoy seguro si era The Economist o The Atlantic, una de sus dos publicaciones, pero planteaban una pregunta bastante interesante. ¿Es realmente vigente el modelo de Estado-Nación? O sea, si nos remontamos a una perspectiva histórica, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia este planteamiento o esta nueva formación política, ¿no? Se remonta a 1648, ¿no? El Tratado de Westfalia. Estamos hablando de que, bueno, en el siglo del propio Marx, ese tratado ya tenía aproximadamente poco más de 200 años, ¿no? Estar en vigor. Pero lo curioso del tiempo que vive Marx es que ni siquiera está todavía completa la idea de Estado-Nación. Es decir, Marx nace en una Alemania que es un mosaico Rusia, de principados, ¿no? Claro. Alemania no existía. No existe Alemania exactamente como tal. Ni siquiera existe Italia. Inclusive no es el mismo Estado-Nación que hoy en día tenemos, ¿no? Y cuando él nace, México todavía llegaba a California. Sigue siendo justamente una colonia europea. Entonces, digamos, no es muy distinto el panorama actualmente del Estado-Nación, yo considero, ¿no? A pesar de que se habla de que está diluido, yo siento que sigue siendo todavía más coercitivo en sus límites, ¿no? Claro, yo a lo que apuntaba este artículo, el que les comento, es a que, bueno, según la perspectiva del autor, estamos asistiendo, digamos que a la transición del Estado-Nación al imperio. Un concepto que, por ejemplo, barajó en su momento este teórico marxista italiano, Antonio Negri, y junto con Michael Hart, ¿no? Ellos sostenían que en el horizonte contemporáneo, horizonte político contemporáneo, prácticamente todas las decisiones tocantes a cuestiones de trabajo, a cuestiones de orden social, eran tomadas por conglomerados o grupos financieros transnacionales, ¿no? Que realmente esta ficción de soberanía era básicamente eso, ¿no? Y que correspondía como tal a digamos que el siglo XIX, e incluso podíamos irnos un poquito más atrás, ¿no? Quizás hasta el siglo XVII. Pero en ese sentido, la pregunta está abierta. O sea, realmente queremos apostarle a
al fortalecimiento de la supuesta soberanía nacional, a la fortificación de los valores nacionalistas, a la construcción de una identidad nacional más fuerte. Realmente esa es la apuesta, eso es a lo que le estamos apostando. O sea, podemos ver, por ejemplo, estas regresiones nacionalistas que se están dando en todos, en Hungría, por ejemplo, en Italia, en Francia, que a pesar de que haya ganado un candidato de centro o izquierda reformista, no se salvan, pues el fantasma, o más bien la amenaza del fascismo persiste, ¿no? Está ahí a unos cuantos puntos, pues, de hacerse con el poder. Lo vemos en los Estados Unidos incluso. O sea, es una tendencia que se está verificando en la cantidad de presidentes electos con un programa político, económico, marcadamente con tendencias fascistas, ¿no? Gracias, Conrado. Vamos a regresar pues con la opinión de Alan y de Axel, y también vamos a platicar en el último bloque sobre a quién representan los candidatos presidenciales desde un punto de vista marxista. Volvemos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Para quienes nos acaban de sintonizar, hoy estamos hablando de Marx, en 200 años de Marx a partir de su nacimiento. Antes del corte estábamos preguntando si el paso correcto que diría Marx para recuperar un país o para para avanzar hacia una sociedad socialista o comunista, sería la recuperación de un Estado como nación. Axel, ¿tenías la palabra? Sí, solamente abonando lo que dice Conrado, habría que ver qué tipo de Estado nacionalista impulsar, ¿no? Por un lado tenemos a esta gente nativista en Estados Unidos que pues su base social se convirtió en todos los perdedores de esta globalización, ¿no? Y por el otro lado tenemos por ahí un señor que se llama Macron, que únicamente funciona como un antibiótico en lo que Le Pen se fortalece, ¿no? Lo vimos en los gobiernos latinoamericanos de la primera década del siglo pasado. Muchos de ellos ya están fuera del gobierno y están funcionando como oposición. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el grado de la forma en la que la oposición de estos estados pues formule sus cuestionamientos acerca de qué globalización y qué tipo de políticas, ¿no? Alan. Bueno, pues yo creo que pues la globalización en sí no es un fenómeno que sea malo. Bueno, la globalización en el sentido del neoliberalismo, ¿no? De la aplicación de estas políticas liberales, pues sí, obviamente sí es malo, ¿no? Porque ha perpetuado este sistema de miseria, ¿no? a través del mundo con la institución del capitalismo, pero el globalismo en el sentido de que ha llevado a la unión de los pueblos, ¿no? Hoy en día en la era de la globalización, las personas de distintas partes del mundo se pueden comunicar, conocer, pueden saber sobre lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto puede llegar a generar sentimientos de solidaridad, ¿no? Y esto es yo creo, bueno, que para que haya un cambio al socialismo, que haya un movimiento socialista global, debe de haber primero solidaridad, ¿no? Entre las naciones. No creo que el Estado, o sea, formar un Estado nacional sea la forma de llegar al socialismo, porque pues siempre está el peligro de caer en el fascismo, ¿no? Como mencionan mis compañeros. Se debe de luchar por la solidaridad entre las naciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias, Alan. A mí se me hace muy difícil apostarle al internacionalismo, porque luego, y siempre pasa, y más en esta época y más entre la gente de nuestra edad, que le duele más los tiroteos en Estados Unidos que la pobreza que hay en las periferias de Tijuana, pues. Entonces muchas veces internacionalismo con la globalización, tú decís, no, la unidad de los trabajadores, pero es muy difícil asegurar que los intereses de los trabajadores de Suecia van a ser los mismos que los trabajadores de México, porque la explotación capitalista ahora es internacional, y las condiciones de vida en los países desarrollados, de mejor calidad de vida, por ejemplo en Europa,
de esas sociedades capitalistas son a costa de los intereses de los trabajadores. Alguien pudiera argumentar también, bueno, en ese caso la calidad de vida de los burgueses, tanto europeos como del resto del mundo, es a costa de los trabajadores de todas partes. Sí. Pero veo muy difícil que los trabajadores suecos y de Europa, se pongan a combatir a sus propias empresas para forzar a que mejoren la calidad de vida de los trabajadores de su misma compañía en otras partes, por si ven el riesgo de que eso disminuiría la suya. Entonces a mí se me hace muy difícil volverlo concreto y materializar. Y vamos a lanzar sobre las elecciones, ahorita lo hacemos, pero hagamos una ronda de 1 minuto para discutir esto. ¿Es posible la solidaridad de los trabajadores hoy en día? ¿El internacionalismo proletario sigue vigente? Yo considero que la condición de clase, al ser una cuestión expandida, es decir, que la persona nombre por nombre está en todos lados, es una herramienta para justamente formar estos lazos solidarios, más allá de la cuestión del Estado-Nación, porque pues un Estado-Nación es una ficción mucho más grande, ¿no? Diría Clifford Geertz, to make Italy is not to make Italians, es decir, forjar patria en el sentido de que todos se arreen cuando ponen la bandera mexicana y sentir ese orgullo, es más todavía mucho más ficcional que crear una empatía a partir de la condición material de la existencia y la condición de explotación que todo proletario del mundo sufre. Entonces, en ese sentido, creo que está más puesta en la mesa para que la gente tome conciencia de que no es el inmigrante que mide el trabajo, sino el patrón que decide pagar menos y contratar a un inmigrante para poder quitarme el trabajo. Es decir, por ejemplo, en el último de sus libros, Zizek habla justamente sobre esta lucha de clases nueva, ¿no? En la cual es el extranjero el que me tiene trabajo y no el patrón el que me está manteniendo subyugado, ¿no? Entonces yo por eso apuesto justamente a una cuestión internacionalista del trabajo más que una cuestión nacionalista de sentir como amor por mi patria y por eso proteger mis derechos laborales, porque eso justamente termina en una tendencia nativista en la cual la soberanía es únicamente evitar que entre el extranjero a quitarme el trabajo, más que evitar que venga la compañía a robarse mis recursos naturales. Y ya con eso yo, para no apoderarme de la palabra. Pues yo creo que también va por el lado de... Estoy de acuerdo con Diego, pero también va a través de una batalla ideológica, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a este tipo de... como de vibra de que nosotros podemos cambiar las cosas, pero al final la estructura es más grande. O sea, no se trata de mí, se trata de una sociedad completa, ¿no? O sea, por ahí viendo la película, recomendando ahí a la audiencia, hay una película muy buena del joven Karl Marx, que es una película, creo que es francesa, y hay una escena muy buena cuando le presentan a un burgués a Marx y trata de explicarle por qué no debe contratar niños. Y el burgués le dice, no, pues es que eso es lo que es, así sucede, son las reglas de la sociedad. Dice, no, no son las reglas de la sociedad, son simplemente las relaciones de producción existentes. Entonces, tú no eres la sociedad, ¿no? Entonces, pues, está muy complicado, pero creo que la batalla, además de ser en la academia y en los foros y todo eso, es una batalla, como mencionaba Diego, pues contra los Gloria Álvarez y contra toda esta pandilla, ¿no? Gracias, Axel. Conrado. Para mí una categoría que me parece central en la discusión marxista en el caso especial de la posibilidad del internacionalismo, o la solidaridad entre los trabajadores de las naciones del mundo, tiene que ver precisamente con la posibilidad de reconocimiento. Reconocimiento en cuanto a, bueno, me refiero al reconocimiento de las condiciones que generan, pues vaya, pobreza, desigualdad, no a un nivel superficial, sino atender directamente o reconocer directamente la matriz que hace posible y que estructura y articula y distribuye alrededor del globo, pues, toda esa secuencia que produce violencia sistémica de género, violencia económica, racismo y demás. O sea, creo que todo parte de esta posibilidad de reconocimiento. En el momento en el que reconozcamos que ya sea que estemos viviendo en Estocolmo, que estemos en Guatemala, que estemos en Noruega, que estemos en Canadá, en Belice, en donde sea, en Trinidad y Tobago, lo que sea, o en México, aquí en Tijuana, todos compartimos el hecho de estar siendo explotados por alguien que posee los medios de producción y que simplemente se dedica a extraer la mayor cantidad de plusvalía posible a partir
de nuestro esfuerzo, ya sea de 8, 10, 12 o no sé cuántas horas sean las que trabajes, ¿no? Creo que entonces una posibilidad para, digamos, pensar en una organización trabajadora, internacionalista, basada en un principio de solidaridad. Creo que sí es posible, pero todo depende, pues, de una cuestión de disposición al reconocimiento, y otra, a retomar una categoría que me parece que ha caído en desuso en los últimos años, que es la de la lucha de clases. Desde una perspectiva marxista tradicional, la lucha de clases es central, es fundamental. Así es, la lucha y por de eso clases. vamos a entrar en eso en la siguiente pregunta. Deja dar un minuto nomás para responder la solidaridad. Alan, tú eres internacionalista. ¿Hay internacionalismo proletario? ¿Se puede construir, de verdad? Yo creo que sí se puede construir y que es algo necesario, ¿no? Hoy en día con este fenómeno de la globalización, la producción económica está integrada de una manera, bueno, como nunca antes, ¿no? Creo que es imposible transicionar al socialismo si no se atienden los problemas del proletariado en el tercer mundo primero, ¿no? Puede que las sociedades del mundo desarrollado, el mundo en vías, bueno, casi desarrollado como en México, puede que transicionen al socialismo, pero ¿qué va a pasar con las demás personas del tercer mundo, ¿no? En Asia, en África, ellos siguen siendo explotados por las mismas clases, por la misma clase capitalista global, ¿no? Y no solo hay que tomar en cuenta esto, sino que está el problema de la crisis ambiental que estamos viviendo hoy en día. Es necesario que haya una respuesta unida de todos los proletarios del mundo, de toda la clase trabajadora mundial, para resolver este problema, porque si no, el capitalismo en este momento está gestando a su destructor, y no creo que no es la clase trabajadora la que va a destruir el capitalismo, sino es el planeta el que va a destruir el capitalismo, ¿no? Entonces hay que resolver esa cuestión, ¿no? O el capitalismo al planeta. Vamos a entrar en esa pregunta y voy a iniciar contigo, Alejandra. Conrado retomaba el concepto de lucha de clases. En esta elección 2018, ¿cómo pudiéramos enmarcar nuestra elección en la actual lucha de clases que hay en México? Los candidatos, ¿a qué sectores representan de las clases sociales? ¿Representan a los mismos? Se comenta mucho que en realidad López Obrador es el único que representa un programa nacionalista, popular, y los otros representan el modelo llamado neoliberal, pero en realidad también tienen sus asegúnes en cada uno de estos grupos, porque además el bloque de López Obrador es una coalición igual de heterogénea como lo es los otros 4 candidatos del modelo neoliberal. Entonces quisiera ir avanzando sobre ello, Alejandra. Pues bueno, ya si nos vamos a los polos, ¿no? Y dijeras de qué lado están cada uno de los candidatos. A veces yo creo que, y sobre lo mismo, sobre la conciencia de clase, siento que hay muchas personas, igual jóvenes de nuestra edad, que les parece congruente ser una persona que apoye a un candidato que esté sobre los intereses de las personas, de los explotadores de la burguesía, de las personas que explotan, cuando estas personas están alienadas, están piensan que es el camino, ¿no? O sea, seguir los intereses de los ricos nos va a sacar de estar pobres, porque esos ricos saben cómo hacer riqueza, pero realmente no es cierto. O sea, realmente lo que saben es llevarse el dinero del país para hacer riqueza y para regresar a lo mismo, ¿no? Para explotar. Creo que los candidatos, yo creo que el bloque neoliberal que creo una elección de 2, ¿no? Que una elección y lo podemos ver en los debates, ¿no? O sea, está Andrés Manuel y están los demás candidatos y se van sobre la misma línea, palabras más, palabras menos, tienen una propuesta muy parecida. Yo siento que el pueblo, las personas están con un candidato que es nacionalista, pues Andrés Manuel López Obrador, y que aparte está apostándole a los intereses generales y comunes, creo yo. Gracias, Alejandra, que quiere intervenir sobre la lucha de clases en 2018. Diego. Bueno, ¿cómo se ha planteado el escenario electoral en México
con respecto a este concepto de lucha de clases, bueno, primero yo diría que hay, como se ha hablado ya, digamos, dos ideas de nación muy claras, ¿no? Una que tiene que ver con un estado de bienestar, una cuestión más reformista, digamos, Andrés Manuel sería del lado socialdemócrata en algunos casos, a veces más como socialdemócrata cristiano, ¿no? Pero en esa ala reformista. Luego tenemos a Mitt, que es un tecnócrata consumado, tal cual, y a Anaya y el Frentito, que tiene que ver con un liberalismo social al estilo saninoide, por ahí, pero aún así representan esta economía de mercado libre, neoliberal, ¿no? Y por un lado, pues Andrés Manuel, que representa esta opción nacionalista, ecuménica, que tiene en su movimiento pues, de todo, ¿no? Y aún así tú la definiste liberal, que tiene ciertos aspectos liberales. Contrario a lo que mucho se pensaría. Andrés Manuel. Sí, desde luego es una persona que en su formación, digamos, intelectual, él tiene una lectura liberal de historia de México, ¿no? De liberal contra conservadores, Juárez como liberal máximo. Y lo que nadie se acuerda es que los liberales son los primeros en expropiar tierras, ¿no? Y tanto le atacan que el comunista, que expropia tierras, cuando Juárez expropió comunidades indígenas en la iglesia. Es decir, cuando la expropiación conviene a la clase dominante es bien vista, y cuando es a favor del colectivo pues es mal vista, ¿no? Es decir, hay estas dos tendencias por ahí, ¿no? Es cierto, la última expropiación que hubo en México la hizo Vicente Fox. Sí, el azúcar, ¿no? Sí, la hizo el pan expropiando, vaya. Axel. Pues creo que Diego puso muy bien establecido por dónde están las cosas. Únicamente agregaría que pues el tema de los privilegios, ¿no? Creo que mucho de las cosas que propone ya sea Mitt o el Frente Frío, pues tiene que ver con los privilegios de clases sobre los que han crecido, ¿no? Vemos a estos dos hombres muy preparados en las mejores escuelas del mundo, a estos dos hombres que incluso AMLO les dice que son muy güeritos, que son fifí, que son cualquier cosa. Pues creo que responden a esta necesidad de esta lucha de clases también, ¿no? Son ellos contra nosotros, esta gente que ha gobernado y que se ha preocupado por todo menos por los intereses generales, digamos, y que sus intereses los han puesto como los intereses de la nación. Entonces agregaré ahí con algunos matices que dan un poco de miedo, en el caso del Bronco, por ejemplo, y con otro matiz que gracias a Dios es muy pequeño, que es el caso de Margarita por ahí. Pero pues yo coincido con lo que ustedes han dicho, entonces por ahí va. Gracias, Axel. Conrado, ¿cómo está la lucha de clases en México en esta coyuntura de la elección 2018? Pues mira, mi opinión, claro, ¿no? Es mi opinión. Creo que la izquierda en México está en bancarrota. Así definitivamente. Yo no veo ningún remanente como de pensamiento izquierdista genuino, auténtico. Me parece que hay una tendencia por parte de aquellos que se identifican con la izquierda a mantenerla viva artificialmente, ¿no? Por medio de pura retórica y oratoria. Pero son referentes que ya no corresponden con la realidad geopolítica en la que nos encontramos instalados en pleno siglo XXI. Para empezar, creo que la discusión no es para nada productiva si únicamente se centra en, digamos que en el escenario político nacional. Porque para empezar hay que voltear a ver a los acuerdos, por ejemplo, uno de ellos, quizá el más importante, el Telecán, ¿no? NAFTA. Hay que voltear a ver eso, hay que voltear a ver, por ejemplo, el tipo de acuerdos que se están negociando tras bambalinas con, personajes ahí un poco de moral, ¿cómo le llaman? Dudosa. O sea, todo eso es algo que por lo regular los analistas políticos que siguen de cerca pues el desarrollo electoral, el desarrollo de los debates, no suelen tomar en cuenta, no suelen incluir, y que de hecho cuando te atreves siquiera a mencionarlo, inmediatamente te descalifican con la palabra favorita, que es chairo. Es chairo o cuál más, o eres parte de la mafia del poder, del PRIAN. O populista, o ¿no? Populista, ¿no? Que nadie sabe, o sea, yo la verdad no he visto a alguien, y me refiero a los foros, alguien que pueda definir de forma precisa y contundente, qué diablos se entiende por populista. No te preocupes, ya vamos a hacer el programa en plural sobre ello, ¿eh? Sí, sobre definitivamente. Por favor, estamos trabajando en ello. Vamos a ver la serie del populismo. Alain, ya vamos a ir despidiendo sobre lo mismo, la coyuntura de la lucha de clases en este 2018. Pues creo que ya lo han definido muy bien los candidatos.
por un lado tenemos a los cuatro, bueno, tres, yo los identifico como tres, ¿no? Mid, Anaya y su coalición y Margarita quieren lo mismo de siempre, ¿no? Es la continuidad. Y también el Bronco, ¿no? Pero con el Bronco está también esto que mencionaron de miedo, sí, porque este señor tiene como estas características fascistoides, de recurrir al poder, mochar manos y todo eso. Creo que eso no tiene lugar en nuestra democracia, ¿no? Hoy en día, pero bueno, ahí le dieron tiempo. Y por otro lado tenemos a Andrés Manuel, por la socialdemocracia en sí, pero más moderado que en años pasados, ¿no? Que en el 2012, que en el 2006. Y sí, la izquierda en sí, la izquierda radical no se encuentra presente en las elecciones, ¿no? Hoy en día. Pues bueno, ya nos vamos a ir, así que les voy a pedir una frase rápido. A 200 años de su aniversario, Diego, ¿por qué hay que leer a Marx? ¿Por qué hay que leer a Marx? Entonces, porque es más actual que nunca, ¿no? Bastaría ver las condiciones de trabajo aquí en la maquila para ver qué tan actual es Marx, ¿no? Gracias, Diego. Axel, ¿por qué hay que leer a Marx? Porque forma parte del club selecto donde se encuentra gente como Jesús, Martín Lutero y gente que se dedicó a estudiar, pero también quiso transformar la realidad y influenció muchísimas cosas que ya existen. Gracias, Axel. Conrado. Porque es un autor fundamental para comprender no solamente la realidad que tuvo lugar en el siglo XIX, en el siglo XX, en el XXI, y lo más probable es que va a seguir. O sea que la vigencia es permanente. Gracias, Conrado. Alain, ¿por qué hay que leer a Marx? Pues un autor fundamental para comprender cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? En especial en el ámbito económico, social. Porque hay que voltear a ver el hambre, las necesidades y todos los problemas que tiene nuestra sociedad el día de hoy y los excesos de las personas que los dominan, ¿no? Los excesos exorbitantes de lujos. Bueno, pues esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos el siguiente sábado. Que suene la internacional. Exacto. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Destrocemos todas las cadenas de esclavitud tradicional y quienes nunca fueron nada dueños del mundo hoy serán. A la lucha proletarios, al combate final, y se alcen los vuelos por la internacional. Con la lucha proletarios, al combate final, y se alcen los vuelos con valor por la internacional. Ya no queremos salvadores que sirvan solo al capital. En adelante los obreros impondrán su voluntad. Al burgués quitemos lo robado y todos juntos libres ya. Por el deber decidiremos y cada quien lo cumplirá. A la lucha
el mundo ejército de paz.